Windhumanoth, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio extra de Windhumanoth Podcast. Soy Ismael Cabeza, presentador y codirector del programa. Llevamos ya varias temporadas en las que hacemos un especial cuando llegan estas fechas. Llega Halloween y nuestro programa, al igual que la revista en papel, pues se presta a dedicarle un rato porque precisamente los temas que tratamos tienen mucho que ver con esta festividad. De hecho, ahora vamos a recordar los especiales anteriores que hemos hecho. Pero primero voy a presentar a quien nos va a acompañar en este ratito. Lo conocéis de sobra, nuestro colaborador habitual desde Córdoba, Marcos Rafael Caña. Marco, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Ismael? Pues muy contento de proseguir con nuestra tradición. Yo creo que los anteriores especiales nos lo pasamos muy bien grabándolo y también tuvimos muy buen feedback, y efectivamente yo creo que en Windhumanoth es que la noche de brujas se presta mucho a tocar temas que a nosotros nos apasionan. Sí, este es el cuarto especial Halloween que vamos a hacer. En 2022 nos lo saltamos. Por diversas circunstancias no pudimos grabarlos, pero sí que tenemos, para quien esté interesado, en nuestros perfiles de iVoox, de YouTube Music, Amazon Music, en Spotify. Ahí tiene todos nuestros programas y entre ellos está el extra número 4, que fue el especial Halloween de 2021. Ahí, bueno, hicimos, si no recuerdo mal, un recorrido por la historia de Halloween en la ficción, de leyendas, cuentos, cine también, literatura, como un variado, ¿no, Marcos? Sí, fue como un surtido, donde Ale nos contó cosas de la historia de Halloween, el contexto histórico. Tú recomendaste varios libros muy chulos. Nos metimos también en las películas, efectivamente, un poquito de todo, incluso algún cómic recomendamos. Fue como una panorámica. Exacto. Luego, en 2023, en el extra número 22 de Windhumanoth Podcast, pues hablamos de el origen de Jack-o'-lantern, la famosa calabaza de Halloween. Y bueno, creo recordar que también hiciste un recorrido por algunas películas, cómics, videojuegos, también series de televisión, ¿no, Marco? Efectivamente. Sí, ya estuvimos más en lo que sería el Halloween estadounidense puro. Y nos metimos mucho en el cine, en el tema de los videojuegos, recomendamos, creo que alguna cosa bastante chula. Y el año pasado, en Halloween 2024, decidimos dedicarle el extra a un director que nuestros oyentes conocen de sobra y que, bueno, que encaja a la perfección con lo que solemos tratar por aquí. Le dedicamos ese especial a Tim Burton, hablamos de sus películas, de todos sus trabajos y la verdad es que creo que quedó chulo. Muchas películas seguro que muchos de nuestros oyentes ya las han visto, pero bueno, contamos algunas curiosidades que creo que pueden ser interesantes, ¿verdad, Marco? Sí, además Tim Burton nos regaló una muy libre, pero yo creo que excelente adaptación de Sleepy Hollow de Washington Irving, Exacto. que creo que es una de tus películas favoritas y también mía, Sí. cuando lo comentamos. Y bueno, no solamente esa, que puede ser a lo mejor la más representativa, pero es que lo que bien decía Ismael, Tim Burton siempre te está hablando de Halloween de una manera u otra. Exacto. Tanto sus personajes como las atmósferas que crea, todo es que es muy Halloween. Entonces le dedicamos ese especial y bueno, a nuestros oyentes ya sabéis, tenemos esos tres especiales, el extra número 4, que fue el especial de Halloween 2021, el extra número 22, el especial Halloween 2023 y el extra 31, que fue el del año pasado, 2024.
Y aquí estamos otra vez, Marco, a ver qué traemos hoy, porque realmente queríamos variar un poco, porque queríamos hacer algo que tuviera que ver con Halloween, evidentemente, pero bueno, hemos decidido hacer un extra barra monográfico en el que vamos a hablar sobre películas y sobre literatura en concreto de zombies. Marcos, ¿tienes bien preparadita la lista? Porque, bueno, tú que sabes de cine tantísimo, tendrás seguro un buen puñado de películas para comentar, ¿no? Ha costado mucho hacer el Seleccionar, ¿no? corte, Claro. como se suele decir, están todas las que son, pero no son todas las que están. Sí, Hay muchas joyitas que se han ido, necesito también que me eche una mano, porque seguro que tú a lo mejor me dices, oye, pues yo hubiera metido esta y te daré la razón, porque ha sido realmente duro. Hay muchas épocas, he intentado que fuera representativo, pero por desgracia se me han caído algunas de las imprescindibles, aunque creo que a la persona oyente le puede interesar un poquito cómo nos vamos a entrar en estas criaturas que han cambiado muchísimo desde su origen, ¿eh? sí, si quieres podemos empezar antes de meternos con libros y películas, un poquito a hablar de la leyenda de los zombies, de sus orígenes allá por Haití. Cuéntanos, Marco, porque seguro que tú tienes algo que contarnos sobre eso, ¿no? Sí, y como tú comentabas, Ismael, Haití es la clave, aunque viene de mucho más atrás. La realidad de los zombies, yo creo que el ser humano tiene una bendición y una maldición que van de la mano, que es nuestra capacidad de imaginar, ¿verdad? Sí. De confeccionar mundos, pues, o muy idílicos o muy tenebrosos, y a lo largo de lo que fue la Edad Moderna, la desgracia del tráfico de esclavos, el comercio triangular, ¿no? Esa ruta que hacía desde Europa para las costas africanas, haciéndose con esas personas, las que luego querían llevar a las grandes plantaciones de América y de la isla del Caribe. Pues como es lógico, esas desventuradas víctimas procedentes del continente africano, rara vez le tenían miedo a la muerte, evidentemente. Casi era una liberación para ellos de una vida tan atroz y en unas condiciones tan espantosas, en los tristemente célebres asientos, esos ataúdes, que eran unos barcos donde podía morir un 30 o 40% de los esclavos que iban allí, no le iban a tener miedo a algo que a fin de cuentas podía ser liberador. ¿Qué leyenda o qué cuestión les podría aterrar? ¿Cómo a un esclavo o una esclava de esas condiciones podría tener pesadillas? Pues pensando que habría alguna manera en otra vida de que alguien te controlara y te convirtiera en una marioneta sin cerebro, sin alma, y que se te manipulara para seguir trabajando eternamente. O sea, yo creo que ahí está un poquito el germen de los zombies, por eso que Ismael, tú que has leído tanta literatura lo sabes, pues el ser humano siempre va un paso más allá, ¿no? Somos capaces de crear pesadillas tremendas. Sí, y hoy vamos a hablar de algunos libros. Lo que sí quiero comentar, y seguro que tú también lo has tenido en cuenta a la hora de seleccionar las películas, es que no sé tú, Marco, pero yo por lo menos voy a hacer un poquito de trampa. Y te explico. Como declaración de intenciones, ¿vale? Muchas veces se habla de zombies cuando no son zombies. Bien lo sabes. Son, Efectivamente. en muchas ocasiones son infectados por algún virus que no son zombies propiamente dicho. Pero sí es cierto que hay obras, y por eso algunas de ellas las he incluido, que aunque no son propiamente de zombies, sí que han influido muchísimo tanto en la literatura Claro que sí. como en el cine de zombies. De hecho, hay algunos libros y algunas películas que son considerados algunos de los mejores libros y películas sobre zombies y que no son de zombies. Sí, Entonces, señor. para que nadie se asuste ni nadie se escandalice, como declaración de intenciones, aquí vamos a hablar de algunos libros y de algunas películas en las que los seres no son propiamente dicho zombies, pero que sí nos van a valer por eso, por su influencia a la hora de crear ese lore alrededor de los zombies. Así que, Marcos, si te parece, yo creo que podemos empezar. Si quieres comentar algo más sobre el origen de la leyenda de los zombies y demás, está adelante. Perfecto, pues me lo has puesto muy bien para desarrollar el tema. Yo también he hecho alguna trampilla en ese sentido, pero creemos que son triquiñuelas pertinentes en este caso. Sí, Porque además está en la propia esencia, ¿no?
los grandes especialistas. Luego haremos alguna recomendación de documentales y literatura que tenemos sobre la cuestión. En África es un tema sensible y es muy lógico que así sea. O sea, el vudú, o el vudú en la primera acepción de la palabra, es una religión que, como todas las religiones, es muy complicada. Tiene muchísimos matices y desde el punto de vista de alguien foráneo, en este caso sobre todo los primeros cronistas europeos, se cae mucho tópico y no se cae en la verdadera esencia de lo que era eso. Conocemos bastante más lo que sería, y Ismael nos lo ha anticipado, la puerta de la versión de Haití. De hecho, hay una discusión muy fuerte entre el hombre y las mujeres que saben mucho de esto, de que no es propiamente los rituales y esas tradiciones milenarias que traerían esa gente africana. En Haití hay una versión muy curiosa, pero claro, ese sería el vudú que yo, por ejemplo, tengo en la cabeza cuando uso la palabra, pero hay que decir que esto es una realidad mucho más complicada. Pero para el tema de los zombies, el que más nos interesa el de Haití, sobre todo en la época a finales del siglo XVII, con la ocupación francesa, un territorio muy fértil para esa imaginación, porque además, si tú te acuerdas, Mael, hablamos hace tiempo en otro podcast de Anne Rice, una de las más célebres escritoras de vampiros. Sí, sí, la entrevista con el vampiro es su novela más conocida, película, bueno, tiene Pues ahí, una aunque ella saga. exactamente se haya centrado mucho en los vampiros, ya veremos que desde Haití vienen muchas de las influencias que luego estarán en Nueva Orleans. Pasajes de grandes plantaciones, muchísima mano de obra esclava, una relación entre los amos y sus siervos que traspasa fronteras, ya sea a nivel afectivo, a nivel meramente sexual, a nivel de engañarse mutuamente. Es decir, todo eso ya está un poquito girándose alrededor de ti, donde ese miedo, ese pánico, que es muy lógico decir después, un chico que hubiera sobrevivido a ese viaje terrible, ya se pusiera a trabajar en una plantación, ya había pasado, vamos, la ITV, como se dice, de la crueldad y de lo peor que puede hacer el ser humano. Ya lo peor que le podía pasar es morir y eso no le quitaría el sueño. De hecho, podía ser hasta como un poco de reposo. Pero sí, nuestra capacidad de fabular puede decir, oye, no, puede haber un riesgo que es que mi alma, que ellos lo dividían en dos sesiones, el tipo Natch, que sería como nuestra personalidad, lo que nos hace ser nosotros, nuestra manera de comportarnos, el sentido del humor, nuestro egoísmo, nuestra generosidad, y el Gros Bonage, que sería pues las fuerzas motoras, nuestro cuerpo en sí. Y en este culto, sobre todo en la rama haitiana, perdón, se considera que hay un momento muy delicado en la muerte, donde si se hace mal, una de las dos partes se puede perder y aquí viene la parte de la pesadilla, alguien te podría controlar, ¿no? A través sobre todo de la figura del Bokor, que es otra figura muy antigua. Yo soy muy neófito en la materia, pero digamos un poquito lo que he investigado y sobre todo de las personas que saben de esta cuestión, el Bokor no siempre es negativo, pero en lo que nosotros vamos a usar en las películas, me acuerdo por ejemplo de Wes Craven, que también lo hemos citado en algunos especiales de Halloween, uno de los grandes directores de terror, pues él hizo una peli de zombies muy chula, pero claro, él ponía a los Bokor como los villanos de la historia. No siempre es así, puede ser una figura parecida a un sacerdote o un guía espiritual, pero puede haber una versión oscura de los mismos, que digamos que la literatura y el cine es la que más ha recogido, ¿no? Y sobre todo al principio de esa versión donde se almacena en una botella el Tibonach, la personalidad de ese ser humano, y a partir de ahí está al capricho, porque no sufre dolor. Parecen muertos, pero no lo están. Esto me ha parecido muy interesante. Las primeras versiones no son muertos como tal, no son muertos vivientes. Luego veremos que sí, sobre todo en el cine y en la literatura. Y a partir de ahí arranca, pues, yo creo que una de las criaturas de ficción más chulas que existen. No sé qué lugar ocupan los zombies en tu podio, Ismael. A mí me encanta. A mí, la literatura de zombie para mí es como, yo creo que hemos hablado aquí alguna vez. Yo tengo ciertos autores y ciertos géneros que son como de escape para mí. Agatha Christie es una de ellas. Cuando necesito leer algo rápido, interesante, que me haga... Leo casi siempre, intercalo un libro de Agatha Christie con lo que esté leyendo. Curtis Garland, que estoy deseando dedicarle un monográfico aquí en el programa, porque es un autor español que escribió más de 2000 novelas. ¿En serio? En serio, cortitas, tiene muchísimos bolsilibros con una cantidad infinita de seudónimos, y son novelas que se leen rapidísimo, entretenidísimas, y que también me resulta novelas de escape total. Y otras de las que suelo leer son precisamente novelas de zombies o de vampiros, pero los zombies para mí son
unos seres que me encantan. Es verdad que hay tantísima variedad, hay tantas novelas, tantos libros, tantos relatos, que el concepto de los zombies, como tú bien decías antes, ha cambiado muchísimo respecto a su origen, porque ahora hay una variedad casi infinita, pero a mí me encanta, la verdad. Y creo que, claro, también es cuestión de gusto. Hay gente que le gustan más los zombies clásicos. Es igual cuando empezaron los zombies rápidos, que hasta entonces los zombies eran Efectivamente. zombies lentos, de los que se podía huir fácilmente y eran como muy torpes. Luego apareció, que luego hablaremos precisamente de una película que fue que le dio ese giro. Hay mucha variedad, pero a mí me encantan los zombies. Yo no sé si tú eres lector habitual de zombies o eres más de las películas que de los libros, pero a mí me encantan. Para mí son medalla de plata. Primero estarían los vampiros, que ya hemos hecho Sí, alguna cosita con ellos, pero seguido muy de cerca por los zombies, por lo que tú comentas. Me gusta la heterogeneidad de la sí, idea, de como un concepto que ya de por sí era muy potente. Lo demás se le fueron incorporando elementos como la sal, cómo les condiciona, los escenarios que tú decías. Y creo que también, sobre todo, para la imagen que yo tengo de zombies, viene muy condicionada por el contexto histórico a partir de 1915, cuando los Estados Unidos ocuparon militarmente la isla de Haití. Porque ahí es cuando ellos, vemos que se repite la historia. Había una religión muy compleja, muy rica, de la que tenemos todavía muchas lagunas, pero se está investigando, que era la del vudú. Se apropian en Haití, le dan una interpretación muy curiosa, y luego los Estados Unidos van a ser otro tanto. A los americanos les gusta mucho esta figura del zombie, pero lo van a llevar a su terreno, que es lo que nos estaba contando Ismael, que para mí es la imagen que yo tengo de un zombie, pero no el zombie clásico. Lo que pasa es que también el de las grandes plantaciones y de esos primeros relatos, que ahora hablaremos un poquito del pool, de los magazines, también me gusta muchísimo. Es decir, yo creo que precisamente esa variedad y el que podamos tener zombies lentísimos, tremendamente veloces, es lo que le da esa capacidad de dar giros de tuerca. O luego lo que bien decía Ismael, que hay muchas películas que no son de zombies, pero dices, esto es género zombie total. O sea, han cogido sí, el concepto, lo han cambiado a otras cosas, pero está ahí omnipresente. totalmente. De hecho, acabo de recordar, para quien esté interesado, como hemos hablado de zombies, de vampiros, en la cuarta temporada, creo que fue el primer programa de la cuarta temporada. Lo tienen en las plataformas, nuestros oyentes. Invitamos a Sergi Viciana y el monográfico que nos trajo fue precisamente Zombies y Vampiros, pero desde una perspectiva distinta. Cuando hablamos de la variedad que hay de interpretaciones de los zombies, de los vampiros, todo, quien esté interesado en una perspectiva diferente, totalmente, que escuche ese monográfico de Sergi Viciana, que está, como digo, en el primer programa de la cuarta temporada, titulado Zombies y Vampiros, que estoy seguro de que van a descubrir cosas y relaciones entre los zombies, los vampiros y su significado, o uno de sus múltiples significados, que les va a sorprender seguro. Bueno, Marcos, a ver, ¿empezamos con la lista o cómo quieres que lo hagamos? Porque no sé si prefieres hacerlo en orden cronológico, empezamos con las películas, después los libros y películas, como tú quieras. Creo, Ismael, que incluso los podríamos combinar. Perfecto. Sí, porque además hay Y algunos eso sí, que me- hay tanto película, tanto libro como película. sí, 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 sí. Lo que sí antes me quiero sumar, porque ya te lo conté en persona, a mí ese programa de la cuarta temporada me encantó. Es espectacular y sobre todo les va a sorprender, porque tú puedes pensar, es un tema muy chulo, pero ya está casi todo dicho de los vampiros y los zombies, y no. Es un programa que va a revelarle muchas cosas al público. A mí me sorprendió muchísimo Sí, sí, porque, fue una claro, sorpresa, ¿eh? Yo yo lo escuché no... con expectativa, pero como pensando de, bueno, lo van a llevar muy bien, van a hacer un recorrido, pero es que descubristeis cosas, que es lo llamativo, de un tema que parece trillado. Es que Sergi, que es una enciclopedia andante, se sacó unas relaciones, unos significados entre vampiros, zombies y relacionándolo incluso con la actualidad, que la verdad es que me sorprendió mucho. Así que a quien esté Sí, sí, sí. interesado, ahí lo tiene. Bueno, pues
yo creo que podríamos empezar con el repaso, porque tenemos un buen puñado de películas, de libros e incluso algunas series, que es que si nos hubiéramos puesto exhaustivo, Marco, esto podría durar hasta Halloween del año que viene. Entonces, Totalmente. hemos tenido que De hecho, hacer ya una pedimos selección. disculpas en ese sentido. Sí, sí. Porque seguro que nuestros oyentes saben mucho. Algunos van a decir, oye, habéis dejado creernos. No nos la hemos dejado, la hemos dejado con todo el dolor de nuestro corazón, seguramente. Pues venga, Pues empezamos si yo te traía parece. una, Ismael, que seguramente tú conocerás y que para mí es una delicia. Y la he escogido porque además nos servía de conector con lo que estábamos diciendo. Yo creo que aquí ya se marca un poco un tránsito de lo que va a ser el nuevo zombie y el clásico. La película la dirige Jacques Tourneur en 1943. El título en español es Yo anduve con un zombie. Una película con una fotografía tenebrosa maravillosa que marca un punto de inflexión en el género, que ya había varias cositas. En la década de los 30 habíamos tenido a Bela Lugosi, habíamos tenido películas como La rebelión de los zombies, donde ya se insinuaban los riesgos del nazismo a través de los soldados zombificados. Pero esta, digamos que para mí es como la más artística, ¿no? De la RKO, también muy asociada a otros grandes cineastas como Orson Welles. Se basa, curiosamente, en un reportaje muy popular y que tuvo una gran aceptación, aunque caía en muchas inexactitudes de la periodista Inés Wallace, pero un poquito lo que hemos comentado, ¿no? Aunque no entendió del todo algo tan complicado como el vudú, sí que ya le generó un gusanillo a la comunidad lectora estadounidense de todo lo que había ocurrido en Haití, de dónde venía eso, y los productores de la RKO rápidamente se dieron cuenta de que tenían un auténtico filón. Y esta cinta pues tiene la clásica historia del elemento extraño, en este caso Bexy, una enfermera canadiense que va a ir al Caribe, que va a empezar a atender a una familia aristócrata, una sacarocracia, dueños de grandes latifundios de azúcar, donde van a empezar a ocurrir muchas cosas y veremos cómo se manejan a la perfección los cañaverales, los barcos hundidos, los naufragios, el puerto. Es una película de atmósfera y que nos sumerge ya en cómo ese zombie de Haití ya se va a acercar al cine de masa. Pues fíjate que yo esta película no la he visto. Me la he apuntado Uy, pues te va a porque encantar. sí, lo sé, porque cuando me has contado, cuando la he visto en la lista que me pasaste y ahora con lo que has contado, la tengo ya con asterisco para verla sin duda. Otras de las que vas a comentar sí las he visto, pero esa en concreto no. Así que me la apunto sin duda. La siguiente es un clásico. La siguiente, yo creo que muchos de nuestros oyentes la habrán visto y bueno, cuéntanos, Marco. Bueno, aquí no vamos a descubrir la pólvora, precisamente. Sí. Es el clásico de los clásicos. La Noche de los Muertos Vivientes. Estamos en 1968. Llega un señor que se llama George Romero y va a cambiar el tablero para siempre. Igual que Turner había demostrado que se podía hacer un cine muy elegante y casi gótico, ¿sabes? Un relato de Edgar Allan Poe, pero con la figura del zombie, que no solamente con los vampiros o con los hombres lobos se pueden alcanzar esas cotas de calidad, o con la momia. Aquí va a ser un zombie absolutamente distinto. Romero rompe dos axiomas del género. Uno, no hay un amo ni una ama. Aquí no hay nadie con una botella que tenga el alma, aquí no hay ninguna clase de bocor. Son criaturas que se mueven a su albur, con las que no nos podemos comunicar, que solamente quieren devorarnos, hacer posible el cerebro, y que surgen en algo también que está muy en los cómics de esa época, sobre todo en Marvel y en DC, con el miedo a la radiación. Aquí se hermanarían con otro gran monstruo como Godzilla. No sabemos exactamente cómo ha ocurrido ese marco apocalíptico, pero Romero encuentra, destapa la caja de Pandora y yo creo que Ismael está, por lo menos en mi caso, no sé en el tuyo, es mi zombie favorito, que es el de un marco apocalíptico. El de se han roto las reglas y dan Exacto. tanto miedo los zombies como los humanos que sobreviven. Sí, porque además lo comentábamos antes, los zombies se prestan a muchas interpretaciones y es una figura que da para mucho, para meter muchísima crítica de todo tipo. Y es cierto que la película de Romero le dio un giro que luego han venido detrás muchos, ¿verdad? Muchísimos, muchísimos.
El propio Romero, yo creo que se ha imitado a sí mismo en muchas ocasiones, en no pocas de ellas, con bastante acierto. De hecho, adelanto que creo que Romero, no sé en el tuyo, porque sé que Ismael quiere añadirnos tres películas muy interesantes. Tengo que decir que creo que es el único director que conmigo ha repetido. Ya luego hablaremos de ella, pero yo he metido una de las secuelas de Romero porque son extraordinarias. Y aquí voy a necesitar la ayuda de Ismael porque voy a hacer un poquito de trampa yo también. Mi número 3 no sería propiamente zombies, pero es que creo que es totalmente el género y que hay muy poquita frontera entre los villanos de esta historia y las criaturas a las que le estamos dedicando a este podcast. No sé, Ismael, qué te sugiere si te digo el último hombre, punto suspensivo, vivo. Pues precisamente es uno de los libros que he incluido en mi lista, no podía dejar de incluirlo, es Soy Leyenda, de Richard Matheson, Por supuesto. de 1954. Es cierto que que no son zombies, son vampiros. En el libro de Matheson, Robert Neville es el protagonista, es el único superviviente de una guerra bacteriológica que ha dejado el planeta asolado y que ha convertido al resto de la humanidad en vampiros. La vida de Robert Neville se reduce a asesinar el máximo número posible de estos seres durante el día y de noche a soportar su asedio. Se encierra en casa y, y soporta el asedio todas las noches. Claro, para ellos, y de ahí viene el título de Soy Leyenda, Robert Neville es el monstruo. Robert Neville es la leyenda, es el único hombre que queda en un mundo en el que hay un nuevo orden establecido y que él es la rareza en ese mundo. Este libro, que es un clásico sobre la soledad, el aislamiento, todo es un librazo. Para mí es de mis libros favoritos. Cuando lo leí a mí me sorprendió muchísimo. Lo leí ya hace mucho tiempo y me encantó. Es cierto que los vampiros de Matheson tienen algunas similitudes con los zombies que conocemos y yo creo que por eso ha influido tanto en el género de zombies, porque El último hombre vivo, que es la película que tú citabas, está basada en esta novela, pero con matices, eso sí es verdad. Eso es. Coméntanos lo que tú tienes ahí planteado sobre esta película y ahora, porque hay otras versiones cinematográficas de este libro también. Así es, yo creo que la novela la ha explicado extraordinariamente bien. Además, todos esos puntos fuertes. Para mí la palabra clave es soledad. Eso está muy respetado en la película de Charlton Heston y además me recordó algunas cosas con las debidas proporciones de cuando fue la pandemia, ¿no? Porque el personaje de Charlton Heston, a diferencia de otras películas de ciencia ficción muy buenas, aquí ves efectos psicológicos, es decir, el personaje tiene que hacer mucho esfuerzo, incluyendo hablar con un busto de Julio César para no perder la cordura, es decir, para mantener esa poca socialización, ese sentirse parte de algo, de un mundo, como bien ha dicho Ismael, que está terminando, que él ya se está convirtiendo en el mito de ese mundo. Hay que decir que aquí se añade un factor de guerra bacteriológica entre Rusia y China, que curiosamente ha envejecido muy bien. Las últimas pandemias le han dado la razón. Luego, eh, lo ha dicho Ismael también, tenemos una versión con Vincent Price, donde claramente son vampiros. Es una gran película, pero esa yo diré, esa no me hubiera atrevido a poner en el podio, no por sus méritos artísticos, que son muchos, pero sí porque ahí claramente son criaturas con colmillos, son los vampiros de siempre. Y luego ese híbrido que también ha salido, que es la versión de Will Smith, ¿no? Que esta ya es directamente Soy Leyenda, es una adaptación de la magnífica pieza literaria. Pero me he quedado con la de Salto Heston porque aquí las criaturas sí tienen algunos rasgos que recuerdan a los zombies, aunque se pueden comunicar, pero está claro que sus facultades o su manera de entender la Tierra es muy distinta de la nuestra, ya sería otra raza, que ha sido muy parodiada por otra cosa que recomendamos en otros especiales de Halloween, que es la de los Simpsons, la Casa Árbol de Terror. Hay una historia muy chula con Homer, que se convierte en el último hombre vivo de Springfield y que tiene gas muy bueno y que homenajean a estas criaturas. Y yo creo que para la Warner Bros. Fue una película que con el tiempo se ha convertido en una cinta de culto. Y además con un protagonista muy carismático, un Charlton Heston que apostó por salir de su registro habitual. Sigue siendo una figura heroica, obviamente, pero aquí con más lagunas y lo que subrayaba con tanto Tino Ismael, con la mordedura de la soledad, el temor a perder la razón. Es una película muy intensa.
Es realmente interesante. Sí, es curioso porque El último hombre sobre la Tierra, que es la que citabas antes de Vincent Price, es de 1964. Hay una curiosidad con esa película y es que el propio Matheson escribió el guión de la adaptación. Pero pasó una cosa, que al parecer estuvo varios años sin llevarse a la pantalla. Cuando se fue a llevar, tuvieron que reescribirla por presiones de la productora. Así que Matheson decidió que en los títulos de crédito él no iba a aparecer con su nombre, sino con un seudónimo. De hecho, en los créditos aparece como Logan Swanson, que es el seudónimo con el que él decidió participar, porque no estaba del todo de acuerdo con esa reescritura que se había hecho para hacer la película. Lo último hombre vivo, de Omega Man, del 71, la que has comentado de Charlton Heston, se aleja de la novela en bastantes puntos. Soy leyenda, la has citado ya. Y luego, buscando información por internet, he encontrado una película que no sé si tú has visto o sabías de su existencia, cuyo título es I Am Omega, que es una mezcla entre I Am Legend, Soy leyenda, y de Omega Man, que es la película de Charlton Heston. Una película de 2007, al parecer con muy bajo presupuesto, que se llevó directamente a vídeo. Sí, no se estrenó, Y exactamente. con Marda Cascos, el mítico Marda Cascos, como protagonista, y que se estrenó un mes antes de la película de Will Smith para aprovechar el tirón de ese estreno. Y me ha resultado curioso, yo no la he visto, no sé si tú la habrás visto, pero No conozco la misma historia que tú, lo que bien has sí, dicho, ya veremos que estas triquiñuelas en el género de zombie, en esto se parece un poco al podcast que le dedicamos a Terminator, ha habido mucha pillería, ya veremos sí, que sí, sí, también sí. jugar con los títulos, con las falsas secuelas, pero no la he visto Ismael, porque además creo que tienes una curiosidad, pero puede ser un poco dura de ver, ¿eh? No sé, a lo Sí, mejor hay una joya ahí escondida, pero no sé qué me voy a encontrar. probablemente sea dura de ver. Y aprovecho, bueno, yo siempre lo hago para recomendar a Richard Matheson. Para mí es un autor que me encanta, ya no solo Soy leyenda, sino El hombre menguante, La casa infernal, Todo, todo. son buenísimos. Y bueno, también Gigamés, la editorial Gigamés reunió en 4 volúmenes titulado Shock 1, 2, 3 y 4, reunió 53 relatos, entre relatos y novela corta, de Matheson, que son maravillosos, porque ya no solo sus novelas, sino que como relatista es buenísimo también. De hecho, Stephen King, una de sus influencias ha sido Matheson. Él dijo que Matheson le mostró el camino, que fue el que le encendió la imaginación. Así que bueno, yo lo recomiendo siempre. Además son ediciones que se pueden conseguir a día de hoy. Están disponibles tanto La Casa Infernal como Soy Leyenda, sus relatos, y son muy recomendables. Marcos, vamos con la siguiente, si te parece. Si quieres comentar la siguiente película, a ver si tiene libro, si no tiene. A ver, La próxima cuéntame. es una rareza, pero creo que de luego merece estar aquí. Y nos la descubrió otro amigo de Windows Humano, además un redactor de la revista, Antonio Miguel Santa Cruz. En su libro, de esto no estaba en mi libro de cine de terror, recomienda en esa fiebre de los 70 donde Romero descubre un santo grial, que los zombies pueden dar un salto, que no solamente tienen por qué estar en esas mansiones de Nueva Orleans que escritoras tan perspicaces como Anne Rice saben sacarle jugo, sino que los podemos llevar a marcos distópicos, apocalípticos, y curiosamente Ismael se va a recoger en España, y con muy buen tino. En 1974 encontramos No profanar el sueño de los muertos del director barcelonés Jorge Grau, una película curiosísima, tremendamente interesante, a color. Yo creo que una de las grandes primeras películas a color del género. La humanidad en esta ocasión desencadena su apocalipsis por romper lo que sería el ciclo vital al acabar con una serie de insectos, al quitárselos de en medio. La naturaleza nos devuelve una plaga que hace que surja una especie de criatura zombie que va a asolar a la humanidad y además aquí en un escenario incomparable que fue una capilla gótica en un pequeño pueblo de Manchester que es espectacular. La película está
cuidadísima, tiene una fotografía de Francisco Sempere extraordinaria, es una cinta de tono esmeralda, se usan muchísimas cosas que hasta ese momento no se habían hecho y te tengo que contar, eso sí, Ismael, una curiosidad un poco macabra de esta película. Dime, dime. El director es muy entusiasta, muy detallista, pero llegó a algunos límites obsesivos. Él estaba muy preocupado por el tema de los gritos, que fueran reales, y una de sus fuentes de inspiración eran los últimos estertores de su propio padre, Vaya tela. que los tenía grabados. Eso da un poco de yuyu. La verdad es que sí que es macabro, sí. Sí que lo fue. Quitando eso, estamos ante una cinta extraordinaria, una peli de culto, y yo creo que de las incursiones españolas más habilidosas al género del terror. Creo que les puede sorprender a las personas que le den una oportunidad. Pues otra que me apuntó porque la verdad me fío tanto de Antonio Míguez como, como de ti y por lo que has contado sí que tiene muy buena pinta. Así que otra a la lista. Vamos a unos años después y repites con Romero, ¿no? Repetimos con Romero, que yo creo que aquí ya se erige en el Rey Midas de los zombies. Y hay que decir que la película no es directamente una segunda parte, pero está claro que seguimos en ese mismo marco que él nos ha planteado y con esa comodidad de zombies, repetimos, sin un amo, sin ninguna señora, sin ningún gran señor que le esté dando órdenes, no hay ningún tipo de control. Son criaturas desbocadas y sobre todo Ismael porque Romero se da cuenta de que puede usar los zombies para subrayar muchas cosas que preocupan a su país. En la primera película hay un sustrato racial muy fuerte. Hay uno de los protagonistas que es afroamericano y los recelos que hay alrededor de él, aunque no se diga, la cinta es muy sutil, está claro que es por el color de su piel, lo cual es muy llamativo y refleja muchas de las cuestiones que estaban en lisa por los derechos civiles norteamericanos. Y aquí no repite jugada, muy hábilmente se va a por otro de nuestros males y casi con tintes de humor va a llevar a su grupo humano a un centro comercial, donde sigue habiendo zombies que de alguna manera recrean los hábitos que nosotros hacemos siempre que vamos a hacer la compra, que vamos a mirar de tiendas, y hay como una ironía un poquito de de los corderos que somos, ¿no? Ante la publicidad y este tipo de cosas. Pues sí, y la verdad es que está de actualidad, ¿eh? Porque los centros comerciales están por todas partes y yo creo que si yo Romero levantara la cabeza diría, pues mira, no iba Acepté. tan desencaminado, ¿no? Y luego que, aunque él mismo, luego hay otras cintas de Romero que a mí me gustan mucho, pero creo que tienen un componente más vulgarizado, incluso intencionadamente por parte del artista, aquí son pelis de enjundia. O sea, la primera que hemos dicho, por supuesto, pero esta también. Tiene a Tom Savini en los efectos especiales, que este hombre había sido fotógrafo en Vietnam y tenía una sensibilidad increíble. El propio Quentin Tarantino dice que una de las películas que más la ha influenciado. O sea, que esta zombie de 1978, si a lo mejor alguien que no esté oyendo diga, bueno, es que he visto algunas pelis de serie B, incluso serie Z de los zombies no me entran, que le den una oportunidad a estas porque tienen enjundia. O sea, no solamente a una persona que de por sí le gustan los zombies, yo creo que otro tipo de público, si se acerca, le puede gustar. Pues la verdad es que poco hay que decir de, ya lo dijiste tú antes, poco hay que decir de Joe Romero. Es una leyenda del género y en concreto el papel que hizo con las películas de zombies fue brutal. Eh, el caso es que hay un Zombie 2, que eso sí que te aseguro que no, que no la tenía fichada, que no es de Romero, pero y que es más gore. Cuéntanos, porque a mí me ha llamado mucho la atención lo que me has comentado, vamos, lo que he leído en tu lista. Esta es una de estas trampas y aquí, en el sentido Claro. más cariñoso del mundo, podemos usar el adjetivo de uno de los golfos de la industria, en el sentido más positivo de la palabra, que es Lucio Fulci. El gran heredero de Romero, que la productora, ni corta ni perezosa, y con la total complicidad del cineasta, titularon en el 79 Zombie 2, porque les dio la gana, para aprovecharse del tirón de lo que había hecho Romero, que evidentemente se cogía un mosqueo muy fuerte con lo que había ocurrido. Luego, por lo visto, hicieron las paces, se reunieron en Roma y se calmó un poquito la cuestión, pero llegó a haber bastante polémica con esta cinta. Fulci es un heredero muy particular de toda la leyenda alrededor del fenómeno de zombie. Y
A mí me gusta menos que Romero, pero es por un problema mío. O sea, aquí siempre intentamos en los podcasts decir un poquito nuestra manera de ser para que se entienda. Yo creo que es un gran cineasta, pero a lo mejor a ti esto sí te... No sé tu estilo de zombie mal, ¿a ti te gustan las películas un poquito más gore? Mm, depende. No, realmente hay algunas que me parecen excesivas, pero Sí, a mí me ocurre no igual. sé el nivel de Lucio Fulci si es excesivo o Eh, no. Te diría que Romero, más allá del terror y del marco apocalíptico, no incide tanto en la carne negra, putrefacta, en madera atravesando en las criaturas metiendo el mordisco y se recrea. No es mi estilo. Eso sí, dicho lo cual, no es obvio para decir que estamos ante el gran continuador del legado de Romero, uno de los grandes maestros italianos que va a marcar una influencia muy fuerte. Hay muchas películas de zombies hoy en día y series de televisión donde se ve su marca totalmente. Creo que el que cruza una frontera, que va a un contenido más adulto, más violento todavía. Y eso sí, te tengo que contar otra anécdota curiosa. ¿Sabes quién hizo que hicieran las paces Romero y Fulci? Ni idea, sorpréndeme. Pues me lo descubrió Antonio Miguel y fue nada menos que Darío Argento, que era agente aquí como de La Paz, porque había sido productor de la película, pero tenía muy buen rollo con Romero y cuando estuvieron en Italia los tres, en la ciudad eterna, los juntó y bueno, vieron que tenían bastante en común y ahí entraron el hacha de guerra, pero a otro de los grandes de las tierras transalpinas le debemos que no llegara la sangre al río entre Romero y su gran heredero. Ya digo, yo soy más de Romero, sobre todo de sus dos primeras películas, pero bueno, que si a alguien que nos está oyendo le gusta un poquito más que haya más sangre, es su director sin lugar a dudas. Y me resulta alucinante que le pongan una película Zombies 2 con todo el morro, con todo el morro, vamos, By the directamente. Face, Una como una continuación directa y autorizada, porque da a entender que es una continuación autorizada de la película de Romero es de un descaro y no era así. hasta unos niveles increíbles. Bueno, pues vamos ahora con un poquito, bueno, un bastante humor, porque esta comedia que vas a comentar ahora sí que la he visto y me gustó mucho. Pues coincidimos, ahora te quiero pedir tu opinión. A mí una película que me encanta, porque habla de zombies, habla de la cultura inglesa, totalmente. Y además habla de la vida y de ciertas preocupaciones que tienes cuando llega a una edad. Nos referimos, por supuesto, a Zombies Party de 2004, que fue además Agua de Mayo. El género de los zombies, yo creo que en los 70 explota con Romero, con Fulci, pero luego tiene una década un poquito más tormentosa. Muy reducida a un subgénero con una pequeña pero fiel legión de seguidores. Y gracias a Zombies Party yo creo que se vuelve a poner en la palestra porque además es una película que se puede ver con muchos tipos de público y que es, yo creo que de un ingenio y de un tipo de humor que me encanta sin dejar de ser totalmente una cinta de zombies. Sí, sí, totalmente. A mí es que Simon Pegg me hace mucha gracia. Ya Es graciosísimo. partimos de esa base de que Simon Pegg y Nick Frost me hace mucha gracia. Yo recuerdo cuando vi también la de Bienvenidos al fin del mundo Uh, y me resultó graciosísima. No me esperaba para nada el giro que da a mitad de película y me resultó muy, muy curiosa. Y esta película, Zombies Party, que su título original creo que es Shaun of the Dead, que de hecho en algunos sitios la he visto que sin la traducción, como Shaun of the Dead, y a mí me resultó muy interesante porque además lo que tú dices, cuenta no solo es una película de zombies, que lo es, sino que te, te refleja muy bien esa vida en la taberna, en el pub del pueblo, en la vida de ese hombre ya de una edad en la que, como tú dices, empieza a tener preocupaciones que antes no tenía. Está muy bien, es una crítica muy buena, con comedia, con zombies, pero al fin y al cabo te cuenta muchas más cosas de las que una simple película de zombies, sangre, mordiscos y carreras te cuenta. sí, funciona a todos los niveles, exactamente.
Sí, totalmente. Esta película es de 2004, ¿no? Creo. Sí, 2004 y lo que decimos, más allá de esos méritos innegables de que ella funciona de forma autónoma, al género le vino muy bien. Al género le vino muy bien porque arrasó en Reino Unido, cuando se distribuyó en Europa funcionó también muy bien, en Estados Unidos incluso ha habido muchos deseos de emularla, digamos que rompió un tabú, es decir, oye, podemos volver a la era de Romero, a la era de Fulci, a la era de Turner, se puede hacer cine de calidad con los zombies y se puede reinterpretar esta figura que no hay que encorsetarla. Ten en cuenta que esta película es de 2004 y 2 años antes se había estrenado una película que entra dentro de nuestra trampa, de la declaración de intenciones de la que hablamos al principio, que es 28 días después. 28 días después es una película inglesa de 2002, dirigida por Danny Boyle, con Cillian Murphy, Naomi Harris, Brendan Gleeson. Y esa película, que no es propiamente de zombies porque son infectados, pero todo el mundo en su inconsciente colectivo, la mayoría, la tiene como una película de zombies. No sé si tú estás de acuerdo con eso o si la has visto, pero vamos. Completamente de acuerdo, la he visto, me gusta mucho y hubiera podido estar en este podio sin ningún problema. A mí es una película que me encanta. A mí también. La vi en su momento, la he vuelto a ver después. Y bueno, esa imagen de Londres como un cementerio, esas calles que siempre están atestadas de gente, desierta, las tiendas vacías, todo en silencio y esa historia que cuenta Danny Boyle, la verdad es que a mí me encantó. Y eso fue en 2002. Y yo creo que también, igual que comentábamos que Zombies Party fue como un soplo de aire fresco, 28 días después le dio un giro con esos zombies rápidos, esos zombies Zombies, entiéndeme lo de zombies, es que... Sí, en este contexto está claro. Lo damos por hecho, los infectados. Y también fue un punto de inflexión en este tipo de películas que creo que hizo mucho bien y, vamos, quien no la haya visto, la verdad es que yo creo que es muy recomendable también. Pues nada, continuamos, íbamos por 2004, ahora pasamos a 2007 con otra película que, bueno, también creo que muchos de nuestros oyentes habrán visto. Yo la he visto y la verdad es que me gustó mucho también en su momento. Sí, además le dedicamos hace algún tiempo un monográfico a Quentin Tarantino con motivo de uno de sus libros. Bueno, porque íbamos con uno de los mejores amigos de Tarantino y tiene mucho que ver el director de Kill Bill con que Robert Rodríguez hiciera Planet Terror en 2007, que se embarcaba dentro de un proyecto muy ambicioso que era Greenhouse, que se trataba de una sesión doble. Por un lado, Rodríguez iba a hacer una película donde contaría con el apoyo, incluso algunos momentos de dirección de Tarantino, y a la inversa, la de Tarantino fue Death Proof. Y aquí tengo que decir que Rodríguez firma, en mi opinión, una de sus películas más conseguidas. Esta pieza, igual que hemos dicho que Zombies Party revitalizó el género y descubrió que se podía expandir el horizonte, incluso meter mucha comedia. Aquí digamos que Rodríguez, en una visión también muy legítima desde el punto de vista artístico, pues quiere volver a la casquería, al cine de zombies que la había visto de adolescente y que más le gustaba, pero eso sí, rodando con un reparto muy bueno, con Rose McGowan, con Bruce Willis, con Joe Brolin, y una peli propiamente de infectados, de zombies, tremendamente violenta. Una película también muy sexualizada en muchos sentidos, pero que se ve como si fuera, como si estuvieras comiendo palomitas. O sea, una película entretenidísima. No sé si tú la has podido ver, Imal. La vi y me gustó mucho y es lo que tú dices, es puro entretenimiento, es bastante violenta, tiene esos matices que tú dices, pero a mí me gustó mucho, la verdad. Es una película que también suelo recomendar porque es verdad que Tarantino, cuando hablamos de... Creo recordar de hecho que hablamos de... Puede que habláramos de Planet Terror en el monográfico. La mencionaríamos seguramente porque él estuvo muy presente. Bueno, él sale como zombie incluso. Es cierto. Pues sí, es muy recomendable. Yo a quien no la haya visto, se la recomiendo. Querías comentar también, bueno, las mías, ya te lo adelanto, las que he añadido son más modernas y son absolutamente raras, ya lo digo, ¿eh? Fantástico.
Así que ya lo advierto a los oyentes que tienen sus cositas. Ahora cuando las comente diré qué cositas y por qué he decidido incluirlas. Pero vamos ahora, si te parece, con una serie mítica. Sí, aquí he hecho la trampa de la trampa, ¿no? Antes lo ha comentado. Sí, pero había que meterla, había que creo incluirla. que nuestras trampas están siendo pertinentes. Estamos haciendo trucos, pero sí. porque es que tocaba. La partida nos exigía hacerlo. Bueno, nos vamos a Walking Dead. Walking Dead ha sido una de las series más longevas de los últimos tiempos. Están basadas en los cómics de Robert Kirkman, que ha contado con varios dibujantes, pero sobre todo me gustaría destacar a Charlie Adlard. Y es una serie que sobre todo supo captar muy bien, al igual que en las viñetas, algo que también he ido orbitando y que sí me gustaría dejar muy claro en este podcast, que la gran reinvención de los zombies es cuando la advertencia de cuidado. En un mundo apocalíptico de zombies, de quien te tendrías que preocupar sobre todo es de tu vecino, de tu vecina y del que tiene al lado. Porque los seres humanos somos egoístas y en un sálvese quien pueda, te pueden usar hasta de conejillo de India o tú a ellos, porque ninguno estamos exentos y puede haber figuras heroicas que hagan cosas malas, puede haber villanos que de repente tengan un acto noble. Eso es Walking Dead. Y hay que decir que funciona muy bien. Por supuesto, la serie ha tenido muchos vaivenes, ha alterado cosas de los cómics, en ocasiones yo creo que con mucho criterio, en otras para mal, pero es lo típico. O sea, una serie cuando tiene tantas temporadas, cuando ha tenido tantos spin-offs, pues algunas cosas funcionan mejor, otras peor, pero no se le puede quitar para nada su valor histórico tanto por reinsertar a los zombies con todos los honores en las viñetas, como luego en la televisión. Me acuerdo además que Alex de la Iglesia dijo que el final de una trama de la segunda temporada donde se ha perdido una niña y la están buscando era una de las cosas más espeluznantes que había visto y que le había encantado. O sea que me parecen palabras mayores y un poquito del impacto que tuvo esa serie cuando comenzó. Pero yo en mi surtido voy a recomendar los dos episodios, el final de la sexta temporada y el principio de la séptima, porque introducen a un villano que es Negan. Hay que decir que, igual que había demostrado Romero, los zombies sirven para hablar de muchas cosas. Negan era una figura al principio antagonista, luego se convirtió en una especie de antihéroe o héroe oscuro, si lo queremos decir. Es alguien que ha conseguido crear una sociedad que funciona, que se llama Los Salvadores, pero tiene los métodos de un señor feudal, también la estética de un rebelde sin causa. Y a mí, una cosa que me gusta mucho de la serie es que en los cómics me encantó el arco de Negan, pero siempre he pensado que era una persona demasiado joven y en la serie lo hace Jeffrey Dean Morgan, que es un actor magnífico, que tenía un poquito más de edad y la vara un poco la quita y era como más creíble que alguien hubiera conseguido ser un líder tan carismático teniendo como una dosis extra de experiencia. O sea que me gusta incluso más que en el cómic, que ya son palabras mayores. A mí Negan me gusta mucho en los cómics de Kirkman, pero aquí todavía más. Y son dos capítulos oscurísimos, que de hecho yo creo que hicieron reflotar la serie. Y es un poquito ese cambio de cuando el grupo heroico que de Rick Grimes y compañía cree que ya está a salvo, que ya han encontrado la manera de dominar a los zombies, ya se manejan súper bien, se encuentran con que el gran peligro está con un bate de béisbol y alambre. Y bueno, yo digo que es uno de los finales de temporada más espectaculares que he visto nunca. Yo fíjate que con Walking Dead tengo una relación de amor-odio, Lo porque entiendo, ¿eh? no la... Sí, de hecho la abandoné. La abandoné porque vi las primeras temporadas, pero no sé si me cansé o hubo algún giro de los que tú dices que no estaban tan conseguidos que me desenganchó, ¿sabes? Y realmente dejé de verla. Seguro que me he perdido, como tú dices, final de la sexta temporada, principio de la séptima, seguro que me he perdido cosas muy buenas que ha habido posteriormente, pero sí que no seguí no la continué. Sí, pero es muy comprensible, Ismael, a mucha gente le ha pasado. Lo he comentado con amigos y amigas que son también muy del género zombie. Y yo creo que amor-odio es un poquito lo que sentimos todos por el Walking Dead audiovisual, porque da una de cal, otra de arena. Pero bueno, hay historias de la televisión, aunque eso sí, también, igual que te digo que te has perdido algún final muy espectacular, te has perdido muchos capítulos de relleno, muchas subtramas que no van a ninguna parte, o sea que lo comido por lo servido, ¿eh? Pues nada, vamos ahora con la última película de tu lista, que realmente es una segunda parte. Vamos a comentar las dos si te apetece.
Y Sí, cuéntame. de hecho es que sí, somos justo, lo comentaba contigo antes de grabar, la rompedora, la que tiene mérito histórico, es la primera, pero es que a mí esta secuela me gusta mucho. Zombieland, Mata y Remata de 2019, se hizo 10 años después de una película que yo recuerdo haber ido al estreno y decir, caray, qué fresco esto, Zombieland, de Richard Fleischer, que creo que a ti también te gusta mucho, Ismael. A mí me sorprendió, la verdad. Es lo que tú dices, es como algo fresco. Bienvenidos a Zombieland de 2009, Ruben Fleischer, con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Eisenberg, Emma Stone, sí, Amber Heard, y Abigail Breslin, Bill sí, creo. Murray, ese Bill Bill Murray. Murray, que salen las dos, aunque hay un pequeño inconveniente, algo que le pasa a la primera, pero se buscan el truco para que salga en la segunda. Y lo Sí, agradecemos mucho. Y yo creo, fíjate, Ismael, que una de las claves de esta película, que no reinventa el género, pero es sobre todo muy alocada, muy gamberra, creo que además tiene una dosis de violencia que puede contentar a las dos audiencias, ¿no? A los que no nos gusta tanto el gore, pero queremos contenido adulto, y a los que lo... Está en un sano término medio. Para mí una de las claves es que tiene actores muy buenos, que hemos dicho Emma Stone, Woody Harrelson, que por desgracia no siempre, hay muy honrosas sesiones, pero algunos de los grandes clásicos zombies de los 70 a los 80 no siempre era con los mejores repartos posibles. Aquí tiene un auténtico Dream Team, que de hecho tuvo mucho mérito, que 10 años después todos quisieran repetir y que cuando se incorporaba gente pues era del calibre de Rosario Dawson, por ejemplo. Es decir, que estamos hablando de una saga que quizá no sea tan punto de inflexión, pero que le dio mucha frescura, que vino en un momento donde volvían a estar de moda y que tenía una estrella muy sólida y que incidían también con mucha broma en la supervivencia, ¿no? En los tópicos que hemos dicho, en quién mataba más, en el zombie tipo Homer. Yo la veo con mucho cariño estas películas y la segunda parte tiene una arranque, que es colándose en la Casa Blanca, que me encanta. son muy divertidas y muy gamberras. La verdad es que sí, que son muy recomendables para pasar un buen rato viéndolas. No son, además, no sé, la segunda no recuerdo, la primera era muy cortita, no llegaba ni a hora y media. Sí, Era, es similar. Es que creo que es otro síntoma de dirección inteligente por parte de Fleischer. La historia da para lo que da y está muy bien que sea así. y si no, no hay que alargarla por alargar. Pues mira, te voy a comentar si quieres las que yo he incluido, no sé si habrás visto alguna o no, son más modernas, ¿verdad? Modernas no tanto como la de Zombieland, pero sí que son de 2011 la primera que quería comentar. Bueno, quería comentar la de 28 días después, que ya lo hemos Hombre, hecho, de Danny Boyle, que esa está ahí. Pero también, sobre todo, por su procedencia y por su rareza. No sé si has visto una película de 2011 que se llama Juan de los Muertos. la de Cuba. La cubana, exacto. Sí, 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 sí. ¿La has Muy visto? singular. Muy rara. El director es Alejandro Brugués, con Alexis Díaz de Villegas, Jorge Molina, Andrea Duro. Y es una película con un humor negro brutal, Muy negro, sí, sí, sí. con una crítica social importante y es muy gamberra y muy disfrutable. Hay una horda de zombies que asola las calles de La Habana, porque además es otra de las peculiaridades de esta que me resultó interesante, que no está situada ni en Londres, ni en Nueva Nos York, ni cambia el en escenario, muy bien Washington. visto. Nos cambia el escenario totalmente, nos lleva a las calles de La Habana. Se extiende el rumor, como no podía ser otra forma, de que el responsable de esa oleada de zombies son los Estados Unidos, un grupo al servicio de los Estados Unidos que quieren Bahía cochino a lo bestia. que quieren sembrar el caos en Cuba. El pánico, claro, se apodera de todo el mundo y en medio de esa confusión aparece un héroe o antihéroe que es Juan. Y Donde los muertos. Juan de los Muertos, que con un eslogan que me hizo mucha gracia cuando cogía el teléfono y él reparte publicidad porque ofrece un servicio, que es Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. Y él se ofrece junto con un equipo a cada cual más peculiar, que por un módico precio se ofrece a eliminar a los familiares infectados.
Y la película se desarrolla en las calles de La Habana, tiene, como te digo, mucho humor negro, pero también tiene un pozo importante de crítica social y de los problemas que tiene la gente allí y demás. Y a mí la verdad es que me sorprendió. Y ya solo con eso, ya creo que es recomendable. No sé qué te pareció cuando la viste. Muy buena, muy buena incorporación al podio. Pues esa, ya te digo, no la vi no hace mucho y me gustó. Luego, bueno, esta seguro que la has visto, es muy conocida, pero bueno, vi que no la tenías en la lista y como hay tantísimas, pues digo, venga, la voy a incluir. Train to Busan. Qué cerquita estuvo esta. Esta estuvo hasta última hora en mi lista. Ya me lo imaginaba. Corea del Sur, 2016. Que me perdonen los coreanos, pero pronunciar el nombre del director y de los protagonistas me cuesta un poco. El director es Jeong Sang-ho y los protagonistas Gon Yu y Ma Dong-seok. Bueno, un virus que se expande por Corea del Sur. Hay altercados muy violentos y los pasajeros de un tren, el KTX que viaja de Seúl a Busan, tienen que sobrevivir. Punto. Esa película para mí tiene un aroma de clásico instantáneo del género. Y lo más interesante, que juega con sus clichés, porque tiene muchos de los clichés del género, pero les da una vuelta. Simplemente con el tema del tren, con el tema de la niña, el padre. No sé, a mí me gustó mucho. No sé qué opinas tú de ella. Sí, tú antes, cuando hemos comenzado el podcast, has hablado de que coincido en tu pasión por esa escritora, que es Agatha Christie. Ideal, Sí. pero cuando uno está aburrido, tarde domingo lluviosa, Agatha Christie, Sí, fórmula sí. mágica. Bueno, si se me permite, aquí hay un poquito de Orient Express, es usar el ¿Correcto? tren Sí. para vertebrar tu narración. Y otra, vamos, me está sorprendiendo mucho, ¿eh? Me ha encantado la de Juan de los Muertos y esta también, ¿eh? Esta sí reconozco que la podía intuir, porque ya te digo que hasta última hora estuvo rondando en mi lista. La de Juan de los Muertos que me pillan fuera de juego, pero cuando la ha dicho digo, caray, sí, como no se me ocurrió. Pues esas dos. Y bueno, y la última, rara, muy rara. Y ahora tengo que hacer una advertencia a los oyentes que vayan a verla. Es One Cut of the Death. No sé si lo has visto. Sí. Japonesa, 2017, de Shinichiro Ueda. Y la sinopsis básicamente es la grabación de una película de serie B sobre muertos vivientes. Se interrumpe porque hay un auténtico apocalipsis zombie. Y creo que es muy entretenida, muy sorprendente, original. Creo que es sencilla, pero al mismo tiempo es compleja. Y la advertencia, los primeros 15-20 minutos, es posible que no entendáis nada de lo que está pasando. Es muy señor. posible. Esa advertencia es muy pertinente, porque es de estas pelis que puedes barajar quitarla, ¿eh? Y es un error. Sí, de Pero hecho, puedes barajar quitarla. sé de gente, de amigos que le ha pasado. Los primeros 15-20 minutos no vais a entender nada. Os vais a preguntar qué está pasando, qué les pasa, por qué actúan así. Pues aguantad, porque merece la pena. Y Sí, cuando la recompensa. la recompensa va a llegar. Y a mí, de verdad que me sorprendió muchísimo, porque no me esperaba que tuviera ese desarrollo. Tampoco quiero contar mucho más, porque prefiero que la vean, pero me gustó mucho y la recomiendo. Pues tu desmarque de las recomendaciones ha sido no solamente muy curioso, sino que nos has permitido internacionalizar a los zombies, ¿eh? Claro, Muy vamos bien, a ¿eh? Cuba, a Corea, a Japón. Sí, hasta bueno, no. Me parece portentoso para que no nos limitáramos a... Bueno, yo me metí un poquito en España, Sí. con trampa, porque el director era español, pero siempre he estado en Inglaterra o en Estados Unidos, así que súper guay. Bueno, y en la de Turner es verdad que es un poquito más de raíces Sí. haitianas. Así que muy buena, muy buena. Me han encantado, Imael. Pues nada, ahí hay un buen puñado de películas y series, Walking Dead, pero sobre todo películas que yo creo que hay una buena variedad sobre todo muy distintas. Algunas son más clásicas, evidentemente, otras incluyeron algunos matices que le dieron un giro al género, pero yo creo que en general el listado da una variedad bastante buena para quien quiera meterse en el mundo de
de los zombies, ¿no te parece, Marco? Muy variado y con esta última inyección ya sí que podemos decir de que los zombies están en todo el mundo. Desde luego. Y me parece interesante que se hagan cosas de género, de ese estilo, y nos salgamos un poco de los Estados Unidos o de, o de Inglaterra, ¿sabes? Que siempre solemos, porque es donde más se hace, evidentemente, donde más trasciende sobre todo. Pero bueno, hay cosas interesantes en otras partes y está Absolutamente. buena y está bien comentarlo. Pues vamos, si te parece, con libros, aunque no sé si querías también comentar algo no sé si de otros medios, ¿no? Que Sí, sueles pero es que hablar también. una pinceladita solamente porque ya sabes que nos gusta hacer alguna incursión en otros campos artísticos. Yo creo que era imprescindible e imperdonable que no mencionáramos Thriller de 1983 de Michael Jackson, porque aunque parezca que nos estamos metiendo en otro campo, hizo muchísimo porque las productoras apostaran por los zombies y porque volvieran a estar en el imaginario popular. O sea, aparte de uno de sus hitos como músico, es que hizo mucho. Las propias productoras de cine lo reconocen. O sea, reavivó la brasa de lo que había en los 70 y fue fundamental para la cultura popular de los zombies. Pues Otro sí, tanto sin duda. en la saga de los videojuegos, Hombre, Resident Evil. Resident Evil en todas sus secuelas. Esta es otra deuda que el cine reconoce. Hubiera sido muy complicado los experimentos que luego se dieron en estos últimos años si Resident Evil no los hubiera vuelto a dar dignidad a los zombies y a hacerlo amenazante. O sea, yo creo que es un videojuego imprescindible y que hay que citar. y además no sé si lo sabrán nuestros oyentes, imagino que quienes hayan jugado a Resident Evil sí, pero el Resident Evil 4 se ambienta en una aldea española. Eso es. Está ambientado en una aldea rural. Yo recuerdo cuando jugué a Resident Evil 4, que no lo sabía, y al comienzo del juego aparecen unos policías nacionales españoles. Y me sorprendió muchísimo porque no esperaba que estuviera ambientado, que ese Es ambiente que impacta, rural. ¿eh? Sí, 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 me sorprendió. Pero sí, sin duda es una saga que en videojuegos revitalizó muchísimo y que tiene mucha influencia. No sé si has visto las películas de Resident Evil, que no las hemos comentado, pero a mí la primera, por ejemplo, son de Mila Jovovich, a mí me encanta. Me resultó muy entretenida. No sé, las demás si las has visto. Es muy entretenida. Además, ella para mí es una de las actrices clave en el género de acción, porque es una tía a la que el físico la acompaña. Yo creo que en otra vida podía haber sido Lara Croft también. Me acuerdo además que hizo de Milady, en la de los mosqueteros, en una, o sea, que da mucho el perfil de heroína de acción, que siempre está para arriba y para abajo. A mí me gustó mucho. Yo solamente he visto la primera, ¿eh? No he metido en las secuelas, las tengo pendientes, pero la primera está muy bien. Yo he visto casi todas. Y ¿Y qué tal? la primera está muy bien. Las demás, bueno, tienen cosas interesantes, pero son más para echar el rato y algunas son flojillas. Pero creo que en general a mí me han entretenido mucho. Siempre, y es además, creo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, son las típicas películas que estás zapeando y ves que Y está la tienes que dejar. y la dejas por lo menos un rato, la dejas porque son muy entretenidas. Así que sí, Pues sí, les daré una oportunidad. muy bien. Pues nada, y querías comentar algo más, ¿no? De juegos de mesa, por ejemplo. Sí, sí, es que los juegos de mesa, que es otra de mis pasiones, hay uno que es imprescindible, Zombicide, Ujú. que es, vamos, si alguna vez vais a una tienda especializada y lo veis, es gigantesco. Tienes que ir creando las calles, la ciudad, las figuras. Volvemos a lo que decía Ismael, muchas tipologías de zombies con las que hay que jugar. El único inconveniente que tiene el juego es que es desesperante, porque hay niveles que son muy difíciles. Luego tú, como le pasaba al HeroQuest, puedes montar tus propias partidas, lo cual es que sea hasta infinito, hasta la imaginación del jugador o de la jugadora, lo que le permita. Tiene muchísimas variables con héroes Marvel en el Salvaje Oeste. Yo recomiendo el clásico, que además bebe mucho de esas películas que hemos estado hablando con Ismael, de Zombie Party, de la del tren de Bután. O sea, te pone escenarios que va a decir, uy, aquí están jugando como en la película. Es muy divertido.
Y luego otro que es más llevadero a nivel de espacio, que es simplemente Zombies. Tiene la misma premisa, fue anterior, yo creo que Zombicide es como el perfeccionamiento de esa idea, pero como es un tablerito que se puede ir colocando y está por piezas, ocupa muy poco y se hacen pequeñas misiones en una ciudad de fugarse, de evitar a los zombies, y son juegos cooperativos, donde además yo creo que hay una cosa chula, Ismael, que para evitar la competición, o ganáis todos o morís todos, lo cual está bien. O sea, nadie Está se bien, va a ir está bien. cabreado del todo porque o gana todo el mundo o pierde todo el mundo. Está bien, está bien. Pues nada, mira, de momento vamos a dejar en stand-by, como siempre, vamos a dejar para el final la bibliografía, que creo que hay Sí, algunas cosas sí, sí, interesantes. sí. Y vamos con los libros, porque aunque ya hemos citado algunos, por ejemplo el de Soy Leyenda de Richard Matheson, que es el primero que tenía yo en mi lista, con esa trampilla de, de que son vampiros, pero ha influido mucho en la literatura y en el cine de zombies. El siguiente es un clásico. Es un clásico de 2006. También hay una película que ahora, si quieres, comentamos, que es Guerra Mundial Z, Hombre. de Max Brooks. Está disponible, hoy en día se puede encontrar de bolsillo sin problema. Y la originalidad de este libro es que se trata de un conjunto de entrevistas individuales que narra un agente de la Comisión de Posguerra de las Naciones Unidas. Ha habido un conflicto global devastador, una plaga zombie, y bueno, son tanto las entrevistas individuales a todos los protagonistas como pasajes en los que cuenta esa década de lucha y desde distintas nacionalidades, que también es muy interesante, desde distintos puntos de vista. Describe también los cambios políticos, los cambios religiosos, medioambientales que se produjeron en ese periodo. Es muy curioso. Este fue el segundo libro de Brooks. Él escribió antes un manual de supervivencia zombie, que es la guía de supervivencia de 2003, pero ese libro era más en tono comedia, y mientras que en Guerra Mundial Z es un libro más serio. Buscando información sobre el libro, ¿no? ¿Tú te has leído este libro, Marco? Lo he de leído, Guerra lo he Mundial leído. Z. Buscando información sobre él, he encontrado que se inspiró, que eso no lo sabía, en un libro que es La Guerra Buena, una historia oral de la Segunda Guerra Mundial, de Stutz Terkel, de 1984, porque el subtítulo de Guerra Mundial Z precisamente es una historia oral de la guerra zombie. Y al parecer se inspiró en eso, y por supuesto también Max Brooks habla como una de sus influencias en las películas de zombies de George Romero, las que hemos comentado Lógicamente. antes. Y bueno, imagino que también habrás visto la película, ¿verdad, Marco? Sí, la de Brad Pitt. Y también vi una parodia muy divertida de Guerra Mundial Z de South Park, que Cartman es el personaje de Brad Pitt y está súper bien, porque además se ríen mucho de los tópicos del género. Y tanto la película como la parodia me gustaron. El libro me pareció excelente. Me lo leí de una sentada casi. Además era época de vacaciones que puedo leer mar y no era imposible abandonarlo porque con el tema que te has dicho periodístico hacía que fuera muy ágil. Así que sí, sí, me gustó tanto la película como la obra literaria, sobre todo la obra literaria, estaban súper chulas. Se convirtió en un clásico instantáneo el libro, y hoy en día se sigue vendiendo. Se revitalizó, por supuesto, a raíz de la película de 2013, que a mí me parece muy divertida. Yo la verdad es que me gustó. Y bueno, quien quiera entrar de lleno en la literatura zombie, yo creo que ahí tiene una buena puerta de entrada. No, el siguiente que quería comentar, nos venimos a España, Apocalipsis Z, de Manel Loureiro. No sé si lo has leído, Marcos. No, lo conozco, pero te quería preguntar, ¿qué tal está? Pues a mí me gustó mucho. Ujú. Como siempre decimos, para gusto los colores. A mí me resultó muy divertido. Es una trilogía. Apocalipsis Z, el principio del fin, es el primero, y después lo siguen Los días oscuros y La ira de los justos. Nos sitúa
en algún lugar del Cáucaso donde hay un grupo de rebeldes que asaltan unas instalaciones militares y que de forma accidental pues libera una enfermedad que empieza a propagarse por todo el planeta. Los infectados por el virus mueren, pero solo en apariencia, porque a las pocas horas vuelven a la vida y se abalanzan contra la gente, bueno, típico zombie. El protagonista del libro, que es un abogado que vive en una ciudad española, de hecho en el norte, ahora mismo no recuerdo si era Asturias o... no, Galicia, en Galicia creo recordar. Pues empieza a ver cómo las noticias van diciendo que esa plaga zombie se va acercando a nuestro país. Y tanto como que llega. Y a partir de ese momento, pues lo que va a intentar es sobrevivir, atravesando Galicia, atravesando el norte. Y a mí me resultó muy interesante. De hecho, los otros dos también. No me extraña, es muy prometedora la premisa. Los otros dos me lo he leído. Y hay algo que tiene este libro que lo hace también, lo hace más especial. Tú eres animalista, ¿te gustan los animales, las mascotas, gatos, perros? Nunca he tenido mascota, pero vamos, estoy a favor de todos los temas de derechos de animales y que no sé, pero no he tenido nunca mascota, Aymar. Pues mira, una de las cosas originales de este libro es que el protagonista va con un gato. Ajá. Lleva al gato en un transportín y te aseguro que se sufre más por el gato que por la persona. Porque consigue ese efecto, ¿no? Consigue el efecto de que el protagonista, aparte de salvarse él y de tener que sobrevivir y huir, pues lleva siempre la preocupación de su gato, que lo lleva con él. Él va en una moto y lleva el transportín incorporado en la moto. Y es un giro que yo ahí sí que no me lo esperaba y que le da un punto distinto a la novela. En 2024, no sé si has visto la película, se estrenó el año pasado una película del director Carles Torrents y con Francisco Ortiz como protagonista, y que bueno, está interesante. A mí también me parece interesante. Tengo que verla. Sí, pues a mí me gustó y es muy entretenida, y creo que van a hacer también película de los otros dos volúmenes, porque esta incluye solo la primera novela. Pues me lo vendió genial, ¿eh? Pues es que también hay otra curiosidad con esto, que claro, son las historias que uno dice, qué maravilla, los fenómenos virales a veces son para mal, pero otras veces todo esto empezó en internet, en un blog. Manel Loureiro empezó a escribir en sus ratos libres y empezó a escribir la historia de Apocalipsis Z. Se convirtió en un fenómeno viral con millones de lectores online, y finalmente pues le publicaron la novela en 2007, y fíjate, al final publicó la trilogía, han hecho la película y ha tenido muchísimo éxito, pero todo empezó como un entretenimiento del autor en su blog. Es curioso, tío. Qué evolución, ¿eh? Sí, total. Bueno, y además eso es una novela española ambientada en España, como la que quiero comentar a continuación, que esta no sé si la habrás leído también, es muy conocida. Su primer volumen se llama Los Caminantes. Hombre. De Carlos Sisi. La conoce, ¿verdad? Sí. De hecho, a Carlos Sisi lo entrevistamos en el podcast. Es verdad. En el segundo programa de la segunda temporada tenemos la entrevista con Carlos Sisi, un autor muy interesante, no solo por esta saga, sino por otras obras, como por ejemplo ganó el Minotauro con Panteón en 2013, tiene otras como La Hora del Mar, una trilogía vampírica, Rojo, Homine, Ex Machina, Gris, Cuando hace frío, El hombre sin nombre. Tiene una carrera ya bastante consolidada, y este hombre vive en Málaga, y en 2009 pues sorprendió con su serie Los Caminantes, que precisamente sitúa el apocalipsis zombie en Málaga, en tierras malagueñas.
y se convirtió en un fenómeno de ventas. De hecho, ya son 5 libros los de la saga. Los Caminantes el primero, Necrópolis el segundo, Hades Nebula, Aeternum y Tempus Fugit. Y yo siempre lo recomiendo. Aquí hay como un derbi. Marco, para que tú te hagas una idea. Esto es como un derbi. Hay lectores que son de Apocalipsis Z y hay lectores que son de Los Caminantes. Sevilla Betis. Efectivamente. Y cuando he hablado con lectores que les gustan los libros de zombies y demás, siempre te dicen, pues a mí me gustó más Los Caminantes o a mí me gustó más Apocalipsis Z. A mí me gustaron los dos, la verdad. Yo lo he disfrutado muchísimo con las dos sagas. La sinopsis de Los Caminantes, pues es una pandemia que ha hecho que los muertos vuelvan a la vida y un grupo de supervivientes hace lo posible y casi lo imposible para salir adelante. Si antes hablábamos de que el gato le daba como un matiz original a la saga de Apocalipsis Z, en este caso, en Los Caminantes, a mí me voló la cabeza con uno de los protagonistas del libro, que es un cura, el padre Isidro. El padre Isidro es un personaje misterioso y muy macabro que se erige como el antagonista de los personajes que están intentando sobrevivir. Y le dio también, creo que le dio un punto muy, muy chulo al libro y a la saga. Y ya te digo, es uno de los referentes de la literatura de género un gran en España. Villano. Exacto, y es tanto la saga de Los Caminantes como la de Apocalipsis Z, podemos decir que aquí en España son como eso, el Sevilla y Betis, el derbi que realmente aquí para mí hay un empate. Yo no sé si, como tú no has leído todavía la de Apocalipsis Z, pues cuando te leas los dos ya me contarás, pero Sí, sospecho que me va a pasar como a ti, pero sí. son muy disfrutables los dos. La verdad es que las dos sagas son muy, muy disfrutables. Y ya quería comentar un par de libros más. Hay uno que también tiene trampa, que se llama Y pese a todo, de Juan de Dios Garduño. Este libro es de 2010, lo publicó Dolmen, aunque ahora creo que no está disponible, no sé si lo volverán a sacar. De segunda mano seguro que está disponible. Pero a mí me gustó. No está situado en España, aunque el autor es español, lo sitúa en Estados Unidos. De hecho, ahí hay un giro, ahí hay un guiño, a Stephen King, porque lo sitúa en la ciudad de Bangor, en Maine, y ahí han sobrevivido solo 3 personas a una devastación provocada por armas nucleares. Posteriormente los rivales deciden utilizar armas químicas y bueno, se crean cepas de virus ya existentes con ADN recombinante. Bueno, el caso es que han extinguido a casi toda la población mundial. Y en la ciudad de Bangor, en Maine, solo han sobrevivido 3 personas. Peter, su hija, que es menor, muy pequeña, y Patrick Stendhal, que es su vecino. Un vecino al que no puede ni ver. En una población nevada absolutamente, con temperaturas que bajan de los 10 grados bajo cero, estos dos hombres que se odian van a tener que enfrentarse a algo con lo que no contaban. Y ese odio van a tener que manejarlo bien para enfrentarse a algo, a un bien común. Y es un libro que a mí me gustó mucho. Me lo leí muy rápido, me pareció muy interesante, y cuando digo que hay trampa es porque los seres no son exactamente zombies, lo que hablábamos antes. Son pues el producto el resultado de esa contaminación por armas químicas, por armas y tal. Entonces, claro, no son zombies como tal, pero entra de lleno en esta lista que estamos haciendo hoy. Por supuesto que entran, claro. Y no sé si has visto la película que hicieron en 2015, se llama Extinction. Sí.
¿Te suena? Sí, De sí, sí. director Miguel Ángel Vivas, protagonizada por Kim McColgan, Matthew Fox, Jeffrey Donovan y Clara Lago. Que, bueno, la película no está mal, ¿verdad? Es una adaptación de la novela. A mí me gustó más la novela en este caso, como, bueno, y como en muchos casos. No Yo sé no si la la has puedo visto. comparar con la novela, pero la película me gustó. Claro, pues la película está basada precisamente en este libro. Y pese a todo de Juan de Dios Garduño, y que desde aquí a Dolmen, que creo que es la que sigue teniendo los derechos de la novela, pues me ha resultado curioso que no esté disponible ahora mismo, porque he estado buscando por internet en el catálogo de Dolmen y demás y está agotada. No sé si la volverán a sacar, pero bueno, desde aquí, Ojalá. si nos escuchan los editores de Dolmen, pues yo creo que es una novela bastante interesante. Y vamos a terminar, si te parece, con un libro de relatos. Muy bien. Además nos vamos a una editorial que en Windumanov nos encanta, que es Valdemar, y a una colección maravillosa, que es su colección gótica. El número 78 de esta colección gótica de Valdemar se titula La plaga de los zombies y otras historias de muertos vivientes. Es de varios autores y es una antología seleccionada y preparada por un grande, por Jesús Palacio, y que lo que hace es ofrecer al lector aficionado una visión evolutiva del mito del zombie en los últimos 100 años, que creo que es un punto de partida muy interesante. Prometedor, desde luego. Empieza, pues igual que hemos empezado nosotros, con el zombie vudú, el muerto viviente de la religión y el folclore de Haití, con relatos que ahora vas a recordar precisamente la primera película que has recomendado, porque el relato que aparece como apertura de esta antología es Yo anduve con un zombie, de 1942, ya lo citaste antes, de Inés Wallace, que es la en la que se basó la primera película que nos recomendaste, la de Yo anduve con un zombie de Jack Así es. Turner. Así que ese es el primer relato de esta antología. Y luego tiene, bueno, La plaga de los zombies de John Burke. Luego pasa al zombie pulp, a esa criatura que se convierte en personaje de las revistas populares norteamericanas de los años 20, 30, Sí, como 40. Strange Tales, de todas esas, sí, sí. Exacto, y aquí vienen relatos como cuando caminan los zombies del 39 de Thor McCluskey, o El imperio de los nigromantes del 32 de Clark Ashton Smith. Son algunos de los más representativos. Y después pasa a la época zombie post-Romero, que también hemos hablado mucho de este director aquí hoy. Y claro, como lo pone como director de referencia de la película germinal del género actual, que es la que tú citaste antes, La noche de los muertos vivientes, y la relaciona con relatos contemporáneos como Dios salve a la reina de Mark Levinthal o Amores muertos de Ian McDowell. Creo que es una antología que es muy interesante para conocer precisamente la evolución de este mito desde hace 100 años. Por supuesto. ¿Tú has leído algún relato o algo que quieras comentar sobre zombies antes de terminar? Yo creo que ha hecho un repaso, una panorámica muy chula. A lo mejor por meter una de las clásicas, la de La Casa de las Magnolias, ¿no? Que es uno de esos primeros relatos un poco así señoriales. También tiene un punto de vista social curioso, ¿no? Y que en ocasiones se ha denunciado que en el fondo, en alguna de esas interpretaciones de los primeros pulp, no deja de haber un miedo a las personas de color, ¿no? A la raza de afroamericana, y es una manera de espiarlo, ¿no? A través del zombie, es decir, que hay que tenerlo controlado, que puede ser peligroso. Y bueno, lo que hemos estado viendo, por fortuna eso luego evoluciona, e incluso durante la Blaxploitation hay muchas películas muy meritorias donde ellos lo llevan a su terreno, ¿no? O sea que, por citar una de las clásicas, diría esa, y a lo mejor La serpiente y el arco iris,
de Wade Davis, que también tocaba un poco las cuestiones de ese folclore, sobre todo a veces mal interpretado por el punto de vista europeo o norteamericano. Sí, eso pasa con muchos géneros. De todas formas, mira, me acabo de acordar, no sé si no la tenía pensada, pero acabo de recordar otra novela y película de zombies. Además, la película es relativamente reciente. El libro es Noche de Difuntos del 38, de Manuel Martín. La publicó Dolmen también. Y la película se estrenó en 2020, Malnacidos. No sé Sí, si sí, sí, llegaste a sí. verla. De Javier Ruiz Caldera. Acabo de buscar la información aquí, la tengo delante. Y Alberto de Toro, con la protagonizada por Aura Garrido, Miki Esparvé y Luis Callejo, entre otros, y tiene un punto de partida bastante original. No sé si recuerdas La la recuerdo película. y la crítica que le haría es que me parece que daba para más, que la idea era muy jugosa y que no se metieron en los vericuetos que a lo mejor estuviera permitido, porque a mí como Cierto. punto de partida me resultaba muy sugerente. El punto de partida es muy curioso. De hecho, yo el libro no lo he leído. No sé si en el libro sí que se mete más con esos temas y demás. Pero nos sitúa en octubre de 1938, plena guerra civil española. La guerra comienza a decantarse hacia el bando nacional. Y Jan Lozano, que es un teniente de Requetés del lado nacional, cae prisionero de un pelotón republicano mientras hace una misión rutinaria junto a un joven conductor. Y claro, lo que se plantea como una película de la guerra civil, de repente da un giro cuando el miedo a morir ejecutado por el enemigo se ve superado cuando los muertos en combate se empiezan a levantar para perseguirlos a todos. Y entonces ahí ya tenemos a dos bandos enfrentados, los rojos y los nacionales, que tienen que cooperar para no acabar devorados por los zombies. Como punto de partida me pareció muy divertido y muy interesante. Pero sí es cierto que la película, que es lo que yo he visto, el libro no lo he leído, como digo, sí que es cierto que se queda corta. Eso me ocurrió tres cuartos de lo mismo. Además me parece que, sobre todo en el arranque, ya tienes la idea, lo mejor de... Y luego la película se me hizo un poco bueno. No me llega a meter, no exploró a lo mejor los vericuetos que permitía ese punto de partida. Sí, igual le doy la oportunidad al libro a ver, porque no sé, ya te digo, no sé, sé que está basada en ese libro, pero no sé si en el libro lo plantea de otra manera. Ya, si alguien está interesado, el libro, como digo, es Noche de Difuntos del 38 de Manuel Martín. Bueno, Marcos, ya estamos terminando y como siempre yo creo que un buen cierre es hablar un poquito de la bibliografía que tengas por ahí. Claro que sí, aquí además yo sé que tú me vas a echar una manita, que sabes también mucho de la cuestión. Voy a citar en primer lugar Mundo Zombie, el cine de los muertos vivientes de Ramón Monedero de 2023, muy reciente y por ello bastante actualizado, aunque veremos, y esto no es culpa del libro, que los zombies siguen en el cine, o sea que ya ha habido varias películas sobre la Claro. cuestión que hace que rápidamente quede desactualizada en ese sentido, pero merece mucho la pena el recorrido que hace y es un libro que a mí me ha ayudado a despejar dudas con respecto al listado, intentar que hubiera cositas de distintas épocas. Con algunos años más, este me parece que era de Dolmen, es Zombie Evolution, el libro de los muertos vivientes, que también está muy interesante. También asimismo, lo que decíamos del tema de los años, ya ha habido nuevos fenómenos en el género que evidentemente ahí no están, pero nada que una edición ampliada no pudiera evitar. Y también en la revista Dolmen, el número 308 se lo dedicamos a Robert Kirkman. Y tengo que decir que está muy bien porque un recorrido de todas las distintas épocas. Y incluso yo tuve la oportunidad de hablar un poquito de Negan, ¿no? De ese antihéroe, ese villano al principio que luego se reconfigura en otras cosas. Y digamos que a los que les guste el género de zombie y la figura de Robert Kirkman, que es el que lo ha reivindicado en ese arte,
tiene un recorrido muy completo, o sea, porque es un número completamente centrado en él y que merece bastante la pena. Y bueno, ya En hemos otro orden, citado. dime, perdona. Sí, no, me ha venido a la mente ahora el libro que has citado antes de nuestro compañero, de Antonio Míguez, Sí, el de Esto no estaba en mi libro de cine efectivamente. de terror. Sí, aunque Miguel hace un recorrido por toda clase de criaturas, donde tenemos a los licántropos, se adentra también en la figura de la momia, que es muy interesante, por supuesto a los vampiros, le dedica varios epígrafes a los zombies y hay que decir además que él lo ordena con una propuesta muy personal y cronología que tiene mucho sentido. Ha sido otra de las brújulas para hacer este listado. Ya hemos dicho que él fue el que nos reveló la película de Jorge Grau, que está muy bien, la de No despertar a los muertos. Y siempre merece la pena leerlo. Y bueno, el que quiera, como tiene un índice ahí muy clarito, recomendamos todos los capítulos, pero si os gustan los zombies, dale una oportunidad como él lo enfoca. Y también veréis que, a diferencia a lo mejor de Ismael Mía, él es mucho de Fulci, ¿eh? A él le gusta mucho Romero, pero él no le tiene reparo al gore y lo disfruta mucho y se le nota la pasión cuando habla de él, porque evidentemente nosotros hemos cogido una de sus mejores películas, pero Fulci ha hecho mucho de zombies y muy interesante. Así que si queréis ahondar, él os va a contar algunos de sus mejores trabajos y las escenas más míticas. No podemos dejar de volver a citar el podcast de vampiros contra zombies, que a mí me gustó mucho porque me recordó a un videojuego de la Switch, bueno, en muchas otras plataformas, muy divertido, que es de plantas contra zombies. Pues aquí es vampiros contra zombies y lo que decía Ismael, tú puedas creer de, bueno, pues voy a ver un recorrido interesante, me van a contar ordenadas, cosas que ya sé, pues no, os va a sorprender y os va a dar información que no, que seguro no conocíais. Pues sí, la verdad es que lo comentamos antes, pero ese monográfico que se marcó Sergi Viciana, la verdad es que fue muy original y quien lo quiera escuchar, pues ahí lo tiene en nuestras plataformas, como todos nuestros programas. Bueno, Marcos, yo creo que como extra de Halloween no nos ha quedado mal la lista de películas, series, libros y videojuegos y todo lo que hemos Hemos citado, ¿no? cumplido, ¿eh? Ha habido Yo literatura, ha creo que sí. habido películas, ha habido series, ha habido videojuegos. Yo creo que están contentos con nosotros en Halloween. Bueno, por lo menos espero que a alguno de nuestros oyentes le hayamos descubierto o bien alguna película que no conocía, algún libro, y si le hemos picado el gusanillo para que vea la peli o lea el libro, Eso es lo mejor. pues mejor que mejor. Y bueno, yo creo que podemos cerrar aquí el extra. Ha sido un placer, Marco, como siempre. Porque yo siempre, una de las cosas que siempre digo es que no solo me divierte hacer estos programas, sino que aprendo muchísimo. Porque independientemente del material que yo pueda traer, es que lo que tú aportas, tanto para películas como para series, bibliografía y todo lo que te planteamos siempre, es muy de agradecer. Nada, yo encantado de que hayamos podido seguir con la tradición. Sabes que nos lo pasamos muy bien con Al en aquel primer programa que grabamos, nos dejó el Sí, gusanillo, lo sí, sí, sí. retomamos y hemos encontrado aquí un filo muy, muy bonito. A mí me pasa como a ti, siempre salgo con un listado de libros que me quiero leer, de autores que no conocía, que se me descubren aquí, de escritoras, de nuevo enfoque. O sea, conforme tú no ibas haciendo esa panorámica tan, tan chula de literatura, iba apuntando de relatos que buscar. Así que ha sido una pasada y bueno, para ser unas criaturas que muchas veces eran sin cerebro y tal, los zombies dan para una tertulia, ¿eh, Ismael? Dan para mucho y van a seguir dando. No tengo Perdón, ninguna duda. Ismael, ¿puedo recomendar una Dime, dime, última dime. cosa? Y ya, Sí, claro que y sí. ya acabo. Tales of the Zombie de Marvel, que en Sala de Peligro les dedicamos un programa especial de cuando Marvel en los 70 apostó por el terror. Y una de las cosas más interesantes que se han hecho en las viñetas, no lo digo por mi aportación al podcast, sino por Sergio Aguirre, mi compañero, que sabe muchísimo del tema y anda mucho lo que tú has dicho de esos magazines, esas revistas pool. Si os gusta el cómic y queréis ir un poquito más atrás de la época de Kirman y demás, ahí tenéis un filón. Pues dicho queda. Marco, muchísimas gracias por tu presencia aquí, A por ti. un año más haber colaborado con el especial de Halloween. Eh,
¿Haces algo especial en Halloween? Yo creo que ya eso te lo he preguntado alguna vez, pero no sé si este año Sí, tienes sí, algo... sí, sí, nos gusta mucho. Además aquí en casa yo empecé a salir con mi pareja en una noche de Halloween, precisamente. Vaya, Así tiene que significado, tiene significado. tiene significado, le tenemos mucho cariño a esa fiesta. Siempre que alguna película de Tim Burton, te reconozco que yo siempre voto por el Sleepy Sí. Hollow, otro año ha sido Beetlejuice. También nos Ujú. hemos adentrado en La novia cadáver, en fin, que vamos mucho por Tim Burton. Nos gusta salir, el tema de decorar la casa con calabaza, algún capítulo casar o del terror. Si le, digamos que no hay como un rito, no tenemos una Sí, película o algo concreto, pero siempre hay como 4 o 5 elementos comunes que esa noche queremos que estén presentes. perfecto. Pues nada, disfrútalo y hasta pronto, porque estoy seguro de que muy prontito volverás por aquí, volveremos con otros temas, más allá de Halloween, con el programa completo, que ya está cociéndose y ya mismo estará disponible. Y bueno, como siempre, un placer, Marco. Cuando queráis, aquí estamos. Un abrazo. Y a todos nuestros oyentes, pues como siempre, muchas gracias por estar ahí y que la ciencia ficción, la fantasía y el terror os acompañen. Hasta pronto.